Imagina una cabaña solitaria en el corazón de un bosque en Pensilvania. Una construcción vieja de madera ennegrecida por el tiempo que parece susurrar secretos en la noche. En 1928, 3 hombres irrumpen en ella convencidos de que adentro vive un brujo. Lo golpean, lo torturan y finalmente lo liquidan. Pero no lo hacen por odio personal, sino por temor. Creen que una maldición los está destruyendo desde adentro. Esta es la historia de Hex Hollow, un lugar donde la superstición fue más poderosa que la razón y donde la brujería no era solo un cuento, era una amenaza real. Así que, acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Sociedad de lo Insólito, donde nos encanta, nos fascina investigar los acontecimientos más extraños y macabros. Como es costumbre, esta noche me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo te encuentras? Hola Marlon, me encuentro muy bien. Una vez más de compartir el set aquí contigo, en un capítulo más de la Sociedad de lo Insólito, en esta noche tétrica. Así es. Y previo a que comencemos con el tema, me gustaría agradecer a aquellos insólitos que se han suscrito al canal, que han tenido la voluntad de darnos la confianza de la suscripción. Les garantizamos que no se arrepentirán. El contenido que traemos siempre está enfocado en la mejor calidad posible, en que la información sea lo más apegada, la más abundante y la más objetiva, con nuestro toque, obviamente. Sí, claro. Y también para aquellos que aún no han tenido la voluntad de suscribirse, no han tenido ese atrevimiento, pues los invitamos a que lo hagan porque no se van a arrepentir. Les aseguramos que este podcast es un podcast donde estamos enteramente comprometidos a llevarles a ustedes la mejor información, el mejor contenido. Así que no tengan temor, piquen el botoncito de suscripción, sí, que se piquen suscriban a la campanita, compartan el video, den like. Y bueno, dicho lo anterior, ¿qué te parece si ya comenzamos con el tema? Claro, comencemos. Muy bien. Estimados insólitos, en esta ocasión hablaremos de la cabaña maldita de Hex Hollow, una historia real de brujería, maldiciones y muerte, que no ocurrió, como pudiera pensarse, en la distante Edad Media, ¿no? Por el tema de maldiciones y de brujería. No, ocurrió en Estados Unidos en 1928. No tiene tanto. No tiene tanto, los años 20. Exacto, ya la época contemporánea, el siglo XX, entonces es algo relativamente reciente. Para entender qué es lo que ocurrió en Hex Hollow, primero debemos situarnos en el tiempo y espacio donde se desarrolla nuestra historia. Como te dije, es 1928. La Gran Depresión aún no ha dejado de golpear la economía de los estadounidenses. En las grandes ciudades, el jazz suena en los clubes clandestinos. Una música que estaba muy de moda. Sí, y muy bonita, sobre todo. Muy bonita. A mí, en lo particular, me gusta mucho cómo sí, es una música muy padre. Las mujeres cortan sus cabellos al estilo de los años 20, si recuerdas. Claro, sí. Y el cine mudo comienza a dar paso a las primeras películas sonoras. Pero mientras la modernidad avanza a toda velocidad, hay rincones de Estados Unidos donde el tiempo parece haberse detenido. Uno de esos lugares es el condado de York, en Pensilvania, hogar de numerosos descendientes de inmigrantes alemanes conocidos como los Pennsylvania Dutch. En este rincón de América, las viejas tradiciones europeas aún tienen un fuerte arraigo, y entre ellas una práctica llamada powwowing, una forma de curanderismo y magia folclórica que mezcla elementos de cristianismo con supersticiones y rituales mágicos traídos del viejo mundo. Sí.
Era una mezcolanza de muchas ideas. Sí, de hecho, como que toman de un poco del cristianismo y como que lo centran también mucho en los amuletos. Sí. Recuerdo haber leído que ellos como que le atribuyen pues algún tipo de poder a los amuletos y estas cosas. Exactamente. El Powwow se basa principalmente en un libro publicado en 1820 por el alemán John Horst Hoffmann, titulado originalmente Der Lensch verborgenen Freud, el amigo largo del tiempo perdido, traducción al español. Este manuscrito contenía conjuros, remedios, recetas y talismanes para curar dolencias, resolver problemas domésticos. Era como un todo en uno, ¿no? Sí, como la guita para ver qué problema tenías y cómo lo resolvías con esta... Y ahí te ibas al librito y encontrabas la solución a tu problema. Claro. Cuando se tradujo al inglés, pasó a conocerse como Powwows y se convirtió en el manual básico para los practicantes de esta magia folclórica. En este contexto de superstición y de creencias arcaicas emerge nuestra historia. Y para contarla, debemos presentar a sus protagonistas. En este caso, el primero de ellos es Nelson Reimer, un granjero de 60 años que vivía solitario en una casa de madera de 2 pisos en la que los locales lo conocían como Hex Hollow o Valle de los Hechizos. Era conocido en la zona como un Braucher o Powwower, alguien versado en las artes de la magia folclórica. Era como una especie de brujo. De esta magia que estamos hablando de origen europeo, ¿verdad? Así es, efectivamente. Nuestro segundo personaje es John Bilmer, un hombre de 33 años con una vida marcada por la mala fortuna. Desde niño, Bilmer había sido considerado extraño. Su familia tenía una larga tradición de participantes de Powwow. Y él mismo afirmaba tener poderes desde los 7 años. Sin embargo, su vida adulta había sido un desastre. Enfermedades recurrentes, la muerte de sus hijos, la separación de su esposa y la pérdida constante de empleos. En el tercer vértice de este triángulo fatal encontramos a Emma Knopf, más conocida como Nellie Knoll, apodada la bruja del río Marietta. Así le decían. O sea, eran todos, al parecer, con un origen medio de este tema de la brujería, ¿no? Ajá. Por lo que veo todos como que, bueno, si la ponen a alguien la bruja del río... Marietta, pues, no suena como una persona muy... Sí, seguro que se dedica, ¿no?, a la brujería o algo así. Y este tipo también, pues tenía como que orientación desde los 7 años, ¿no? A esta magia. Exactamente. Ella era una adivina y curandera muy respetada en la comunidad, a quien Bilmer acudió desesperado por una solución a sus desgracias. Y completando el cuadro de todo esto, tenemos a 2 jóvenes, Wilbur Hess, de 18 años, y John Curry, de tan solo 14, quienes se verían arrastrados hacia un crimen que marcaría sus vidas para siempre. Muy jóvenes. Sí, uno de ellos incluso un menor de edad. Menor de edad, 14 años. Exacto. Para noviembre de 1928, John Bilmer llevaba años sufriendo de lo que él consideraba una maldición. Su salud se deterioraba sin explicación aparente. Sus relaciones personales se desintegraban y cualquier intento de mejorar parecía condenado al fracaso. Tras consultar a varios Powwowers, lo que no tuvo ningún éxito, Bilmer llegó finalmente a la puerta de Nellie Knoll, la famosa bruja del río. Sí. Después de echar las cartas, la señora esta, y echar rituales y todo, leer huesos. Knoll le dijo a Bilmer una respuesta que resonaría con consecuencias fatales. Nelson Reimer, un Powwower que vivía en el valle cercano, le había lanzado una maldición. Según el testimonio posterior de Bilmer, Knoll le explicó que Reimer había robado un mechón de su cabello años atrás, cuando Bilmer había acudido a él buscando ayuda. Con ese cabello, Reimer había elaborado un poderoso hechizo que explicaba todas sus desgracias. La única forma de romper esta maldición, le dijo Knoll, era conseguir el libro de hechizos de Reimer, Powwows, y quemarlo, además de enterrar el mechón de cabello del brujo. La idea de que alguien pudiera maldecir a otro no era vista
como una fantasía absurda en esta comunidad. Hay que notar eso. Era una comunidad rural, con gente con creencias bastante arcaicas, influenciadas por sus antepasados europeos. Estamos hablando de una comunidad formada por europeos de origen, creo, alemán. Exactamente, exacto. Entonces ya traían como que esta influencia de creer en este tipo de ritos, de magia. Y obviamente que era una conducta arraigada en ellos ya. Sí. Y desde chiquito se reflejó, porque en esta persona que refieres que sufría las desgracias, él desde los 7 años pensaba que tenía poderes, ¿no? Exacto. Y pues se ve muy reflejado en todos ellos, como que siempre fue la magia, ¿no? El centro. Así es. El folclore de los Pennsylvania Dutch estaba lleno de historias sobre maldiciones, hechizos y brujería. La X-Ray, hechicería, era considerada una fuerza real con efectos tangibles en el mundo físico. Sin embargo, lo que convertiría esta situación en algo extraordinario no sería la creencia de una maldición, sino las acciones extremas que Vilmer tomaría para liberarse de ella. Obsesionado con esta idea de romper el maleficio, Vilmer reclutó la ayuda de 2 jóvenes de la comunidad, de quienes ya habíamos hecho mención. Claro. Wilbur Hess, el muchacho de 18 años, que también creía estar sufriendo una mala suerte con motivo de alguna maldición, y John Curry, un huérfano de apenas 14 años que trabajaba como peón en una granja local. La noche del 27 de noviembre de 1928, antes de la cena de Acción de Gracias, bajo la luz de la luna llena, los 3 hombres tomaron un automóvil y se dirigieron hacia la casa solitaria de Nelson Remer en Heath Hollow. Era pasada la medianoche cuando llegaron a la propiedad. El plan era muy simple: entrar a la casa, encontrar el libro de hechizos, tomar un mechón de cabello de Remer y salir sin ser detectados. Pero los acontecimientos tomarían un giro mucho más siniestro. Remer abrió la puerta a los 3 visitantes nocturnos. Según los testimonios, los recibió y los invitó a pasar, sin sospechar de sus intenciones verdaderas. La conversación inicial, según se narra, fue muy cordial. Vilmer le explicó que habían venido a verlo por un asunto urgente relacionado con los hechizos. Lo que ocurrió después es materia de registro judicial y quedó documentado en uno de los casos más extraños en la historia criminal de Estados Unidos. ¿Qué te parece todo esto? Pues de entrada impactante. Como algo que parece podría ser superstición de las personas, juega un papel tan importante, ¿no? En su vida. Sí. Y los afecta. O sea, puede ser que uno cree tanto algo que le está sucediendo y lo atribuye a la mala suerte o a que alguien le echas la culpa, ¿no? Sí, claro. A la mala fortuna, a alguna maldición, a la magia. O sea, siempre buscas una explicación sobrenatural. Sí, y teniendo en cuenta el contexto de esta comunidad que, como bien lo refieres, era una comunidad que tenía arraigadas estas ideas de la magia, pues obviamente que lo más lógico para ellos, para explicar su mala fortuna, era atribuirlo a algo mágico, ¿no? Algo mágico, a un hechizo. Y por eso este granjero que refieres recurre, ¿no? A una explicación de esa índole, yendo con la bruja esta del río. Sí, que le dio la idea de hacer todo esto. De que estaba embrujado. Que ir a la casa de este señor y obtener el libro y cortarle el mechón. Claro. De esta manera, al no encontrar el libro de hechizos ni convencer a Remer que les permitiera buscarlo, la situación escaló rápidamente hacia la violencia. Vilmer atacó a Remer intentando someterlo. Curry, el más joven del grupo, lo golpeó en la cabeza con un trozo de madera. La pelea, se narra, fue brutal. Sí. Fíjate que sobre ese aspecto, yo recuerdo haber leído un poquito de la historia y refieren que el brujo era un hombre muy corpulento, muy grande. Entonces, por eso la lucha fue tan difícil, porque el tipo era pues, medio grande, un hombre de 1.80, pesado. Sí, claro. No era tan fácil, no era tan sencillo abatirlo. De someter. Sí. Así es. Finalmente, atacaron a Remer con una cuerda de 25 pies que habían traído consigo. Vilmer lo estranguló hasta matarlo.
La hora de la muerte, según determinaría más tarde el forense, fue aproximadamente a las 12:01 de la madrugada del 28 de noviembre de 1928. Como puedes ver, pues ya fue entrada la madrugada toda esta situación. Y justamente en fecha de Acción de Gracias también. Sí, eso denota también el hecho de que seguramente estuvieron mucho tiempo discutiendo, ¿no? Por el libro. Y pues la discusión, como refieres, escaló al grado de que pues lo finiquitan. Lo aniquilaron. Pero el horror no terminó ahí, con la muerte de esa persona. Desesperados por romper la maldición y destruir cualquier evidencia, los 3 atacantes decidieron incendiar el cuerpo y la casa. Rociaron el cadáver con queroseno y le prendieron fuego. Aquí ocurrió algo que los asesinos interpretarían como un fenómeno sobrenatural. A pesar de estar empapado en combustible, el cuerpo de Raymer no se consumió completamente por las llamas. La casa, construida de madera vieja, que debería haber ardido muy fácil, tampoco fue destruida por el fuego. El incendio se extinguió por sí solo, dejando el cuerpo chamuscado, pero muy reconocible, y la estructura de la casa en pie. Órale. ¿Qué opinas? No, pues, eso sí ya escapa del ordinario. Eso sí ya entra en un aspecto de que no se puede explicar con la lógica, ¿no? Porque como refieres, una casa de madera, seguramente madera ya vieja, muy seca, pues arde muy rápido y se hubiera consumido en horas. Si acaso. Rapidísimo. Y pues un cuerpo también hubiera sido como, pues, o sea, como cuando los... carbonizado. Sí, como cuando los meten a los... un horno crematorio. Un horno crematorio, pues propiamente la casa, ¿no? Y se hubiera, pues, cremado el cuerpo de este señor. Pero el hecho de que no pasara así, pues sí como que una tipo de protección mágica, ¿no? Algo o muy alguna extraño. Cosa así extraña que es difícil de explicar. Lo que es el crimen como tal, bueno, es muy común, ¿no? Un crimen y más. O sea, de los muchos que han pasado en la historia. Pero ya este evento de echar queroseno a un cuerpo y que no se carbonice, prenderle fuego a una casa de madera vieja y que no se haga ceniza su estructura, pues, porque es lo normal que debió haber pasado, que fuera ceniza. Sí, polvo. Y no pasó esto. Entonces, quedó en pie la casa. Así es, eso sí. Y además el hecho de que también se haya extinguido el fuego. Da mucho que pensar, ¿no? El fuego solo sin haberlos consumido, porque si se hubiera extinguido tal vez el fuego, ya una vez consumido el cuerpo de esta persona y también la casa. Sí, eso es lo raro. J. Ross Maggins, autor del libro Trials of Hex, sobre este caso menciona una teoría popular en ese momento que sugería que los sabuesos del infierno habían regresado para reclamar uno de los suyos, refiriéndose a la creencia de que el diablo había intervenido para llevarse el alma del supuesto brujo. Una explicación más racional sugiere que la humedad de la casa y posiblemente la presencia de tratamientos contra el fuego en la madera impidieron que el incendio se propagara como esperaban los perpetradores. Sea cual fuera la razón de todo esto, el hecho añadió una capa adicional de misterio a un caso ya de por sí extraordinario. Sí, un caso que ya estaba dentro del ámbito de lo insólito y de lo difícil de explicar. Desde cómo arranca, ¿no? Entendiendo de que todo esto va desde superstición de las personas por la magia. Llegan, hacen este asesinato, bueno, cometen este crimen pues a esta persona. Y después no se explica cómo a la hora de incendiar la casa, esta no se queme por completo y el cuerpo también quede bastante reconocible. Sí, cuando lo normal sería que el cuerpo estuviera carbonizado y fuera imposible reconocerlo. Sí, claro. ¿Qué pasó después? Bueno, el crimen, como es normal, fue descubierto poco después, cuando los familiares de Raymer acudieron a visitarlo para la Acción de Gracias y encontraron la escena macabra. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Llegaron obviamente policías, forenses, detectives, médicos, etc. La investigación avanzó con mucha rapidez. Los 3 perpetradores no habían hecho mucho por ocultar sus acciones, más allá del intento fallido del incendio. Palmer, Hess y Curry fueron arrestados en cuestión de días. Lo que ocurrió después fue un juicio que captó la atención nacional.
Los periodistas de todo el país enviaron a sus reporteros a cubrir lo que se conocería como el caso del asesinato por brujería de York o los asesinos de la hexería. Este caso, cuando ya se difundió y se hizo tan público, obviamente fascinó a América por las múltiples razones que se pudieron dar después. La primera, que revelaba que en pleno siglo XX, en una nación que se consideraba moderna e ilustrada, aún existían comunidades donde las creencias en brujería y magia eran suficientemente fuertes como para motivar un asesinato. Y lo segundo, el contraste entre el horrible crimen y los trasfondos aparentemente ordinarios de los perpetradores, que resultaba desconcertante. Y aquí quiero traer algo a colación. Somos de México, como saben los insólitos. Aquí también hay muchas comunidades aún bastante que se rigen rurales por sus usos y costumbres. Sí, exacto. Y no sé si has notado que mucha gente todavía cuando ve una lechuza dice que es una bruja. Sí. Y las queman. Estos pobres animalitos indefensos, que son aparte muy bonitos, me parecen muy entrañables. Bueno, a mí sí me gustan. Sí están bonitos, pero así verlo en la noche sí como que sí da miedo. A mí sí me parecen, de hecho son el símbolo de la sabiduría y de la abogacía. Bueno, el caso es que estos animalitos son confundidos por muchas personas supersticiosas por brujas o por brujos. Los agarran y los queman. Entonces, tiene cierta vinculación con esta cuestión, ¿no? Cómo las creencias arcaicas de una comunidad rural pueden llegar a actos tan extremos. Pues aquí en México lo que sabemos es que queman a estos pobres animalitos, pero ya si escala esto a algo más delicado, pues pasa lo que justamente pasó en este caso, ¿no? De Hexcolo, o sea, un asesinato de una persona a la que, pues tal vez de manera infundada, acusaron de ser un brujo o de que les había echado una maldición, sí. Pues como lo mencionaste, pues también esta persona pues había sufrido mucha mala suerte, ¿no? Sí. Todo ese tiempo. Posiblemente estaba desesperado y ya buscaba las maneras más raras y extremas de solucionar el problema. Y tal vez esta obsesión que fue acumulando durante todo tiempo intentando solventar el problema, pero lo llevó a eso. Yo diría que aquí, al menos por cuanto a México, sí se llega, bueno, no podría decirte documentadamente que se llegue a esos extremos, pero sí hay mucha gente que recurre a magos, brujos. Ahí está Catemaco. Como incluso para hacer maldad. Hay gente que lo hace como para hacer maldad o no otros sé, para curarse, para encontrar fortuna, poder, dinero. Entonces sí es mucho la creencia aquí en México. Sí, en México es muy bastante profunda la creencia en todo esto. Hay mercados, como dices, especializados en eso. Sí, y yo hablaba pues de las supersticiones, ¿no? De que llegan al extremo de justificar que un animalito como estos, las lechuzas, es una bruja. Son brujas. Y bueno, esto obviamente se vincula con que la creencia está bastante difundida y hay gente que busca a estos personajes para que les hagan trabajos, ¿no? De diferentes índoles. Claro. Que desde luego seguramente tienen que pagar una suma fuerte y todo. Y bueno, al final es una costumbre muy arraigada en el país. Y me imagino que en países de más abajo, Latinoamérica. De Latinoamérica, de Sudamérica, es probable que también esté muy arraigada esta costumbre. Yo siento que generalizadamente, tal vez, incluso en Europa, que podríamos decir que Europa un poquito más. Hay países más primer mundo, pero creo que si te vas a Londres, digámoslo así, o a... La creencia en la brujería es antigua. Es muy antigua ese tiempo. Siempre se ha creído. Desde los reyes, desde los gobiernos anteriores, siempre en la corte hay un brujo, hay alguien así, ¿sabes? Sí, y en la Biblia viene un caso de una bruja que tal vez vamos a traer al podcast en una ocasión distinta. Entonces sí se explica, a cierto modo, digo, no es justificable lo que hizo, pero sí se explica que su desesperación llegó al límite de buscar a esta bruja. Incluso esta bruja, yo lo pienso, tal vez maliciosamente, pudo ser enemiga de este tipo y echarle el negocio. Y echarle la culpa, ¿sabes qué? Mátame. Puede ser, ¿eh? También es una opinión muy viable porque a lo mejor era su competidor, porque el señor también se dedicaba a lo mismo. A lo mismo, eran hechiceros o brujos o curanderos. Y a lo mejor quería quitarse un competidor con una mala praxis, ¿no? Era una competencia desleal la que le practicó la señora, que llevó al final
De que lo finalizaran. Algo muy extremo, ¿no? A la muerte de este hombre. Claro. Bueno, durante el juicio, celebrado a principios de 1929, los abogados defensores intentaron utilizar la insanidad como una eximente. ¿Como insanidad mental? Sí, que estaban mal de la cabeza, locos, argumentando que los acusados estaban tan inmersos en sus creencias, tan supersticiosas, que no podían discernir entre el bien y el mal. Oye, ¿no crees que hubiera sido un elemento ahí más objetivo, tal vez como decir que se guiaban por sus usos y costumbres, como una comunidad que eran... Es que no sé si en Estados Unidos eso tenga un peso legal de como aquí en México, un nivel tan fuerte como para eximir a alguien de delito. Creo que aquí en México sí tiene un poco más pues, peso, ¿no? Tal vez tiene un poco más peso, pero un delito no al grado es un de delito. sí, claro. Entonces, si aquí una comunidad por sus creencias quema a alguien, pues no deja de ser lo una conducta linchan, ¿no? perseguida. Lo que hacen que lo matan a golpes. Exacto. Entonces, es una cuestión muy compleja. Sí, pero... de hecho, sí, analizándolo desde esa vía, creo que sí, alegar que estaban mal de su cabeza. Era la mejor opción, porque decir que eran creencias no tendría la suficiente fuerza para poder eximirlos de una responsabilidad penal. Sí, de que no entendían pues la dimensión de lo que hacían. En cambio, si lo trataban el caso como una aparente locura, como un supuesto de gente mal de la cabeza, gente que en su obsesión fanática religiosa llegó a un nivel tan extremo de perder la cordura, pues había una posibilidad de que esto pudiera pegar, ¿no? Claro, era muy difícil porque para esto pues se tiene que demostrar que esa persona tiene problemas mentales. Cierto patrón mental. Y todo esto obliga a estudios de psiquiatras, de psicólogos, de muchos campos de la medicina que son bastante precisos al final para determinar si alguien está bien o no de la cabeza. ¿Sabes? Hablando de esto, me recuerda un poco ahorita una peli. Creo que sí se llama así, Midsommar, creo que sí. Ah, Midsommar, buenísima, de Ari Aster, ¿no? Que es así como que llegan a una... Director no iba a decir El Conjuro, pero no de... Ay, no, se me fue el nombre. ¿De cuál? Es una película de una señora que es poseída y se corta al final... ¿Hereditary? Se cercena. Hereditary, esa. Es el mismo director. Sí. Pero llegan a una comuna, ¿no? Como una comunidad. ¿Sí es esa? La de... Sí, llevan una comunidad. Ajá, y ya ves que se suicidan, se avientan, no sé qué hacen. Creo que sí, tienen un ritual ellos, los ancianos, cuando llegan a una edad en la que se sienten ya improductivos y más bien como ya estorbos en la comunidad. Sí. Ellos, por voluntad propia, acaban con su existencia lanzándose de un acantilado. Claro. Y hacen una celebración súper rarísima de la reina de la primavera y de la fertilidad. Así, todo de blanco. Sí, una película no sé, muy ahorita como que hablando del tema que estamos hablando propiamente de una comunidad que está muy arraigada en estas ideas de magia, pues sí como que me recordó así como lo estabas explicando, ¿no? De que sí. me trajo la idea de esa película un poco. Sí, es una película bastante recomendable para los insólitos. Si no la han visto, Midsommar. Ahí está la recomendación. Búsquenla. También el director que decía Ari Aster, la película de Hereditary, que buenísima, está también muy buena. Muy buena. Como entonces, que él toma mucho esto, ¿no? Esto de la magia, ¿no? Yo lo veo así, como de la magia, simbolismos de que fíjate que si hablamos de un director que sí se empapa mucho en esos temas folclóricos, es el director Robert Eggers, de La Bruja. ¿A ti te gusta mucho ese director? No, para mí es un genio. Entonces, ahí si quieren ver La Bruja, también muy embebida en todos esos temas de la brujería y de los rituales. Recomendada. De hecho, también. ¿ellos a dónde llegan? Porque también son como migrantes europeos, sí, ¿no? Cuando se empezó a colonizar América. Sí, claro. Y son cristianos de un culto de cristiano y son expulsados de su religión. Y eso los lleva al bosque en el que pasan todos los acontecimientos que no queremos spoilearlos, no spoilearlos. Claro. Así que ahí queda, recomendada también. Recomendación, muy buena película. Sí. Muy buena. Bueno, volviendo a la cuestión de este caso. Como te decía, estaban intentando decir que estas personas, los acusados, estaban locos. Ese era el plan de los abogados. Sí, la manera de justificar. Para eximirlos de la pena. Sin embargo, el fiscal del caso, Niles Miller, argumentó de manera muy convincente que la creencia en brujería no era una excusa para el asesinato. Justamente lo que venía yo comentando. O sea, no podrías tú llegar a ese extremo de decir, es que mi creencia me dicta que pues a un brujo yo lo debo quemar, ¿no? O algo por el estilo. Pues eso no te exime de la responsabilidad penal. Y justamente el fiscal se fue por ese lado.
Y también dijo el fiscal que todo esto era independientemente de que estas personas tuvieran creencias muy arraigadas por generaciones. O sea, eso de que tuvieran una creencia antigua y supersticiones comunitarias en el pueblo, que todos creyeran en esto, no era una razón para decir que el delito no se había cometido y que estas personas no eran culpables. Punto también muy, muy importante que debe destacarse. No, y muy lógico el fiscal, ¿no? Al fin y al cabo. Un especialista en derecho penal. Me parece que su argumento fue bastante sólido sí. Y muy lógico. Porque somos abogados, así que conocemos estos temas. Él es abogado, yo también. Sí. Si no lo sabían, ahí viene un dato de los integrantes de la Sociedad de lo Insólito, que somos abogados. Entonces, primer dato que se dice, ¿no? Sí, primer dato importante. Importante. Para si hay una trivia futuro, para algún premio o algo. Sí, ahí vamos a qué se dedican los insólitos? Pues abogados. Ahí está la respuesta. Ahí si alguien se acuerda, pues se puede ganar algo. Bueno, el jurado encontró a los 3 acusados culpables. John Bilmer y John Curry fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Wilbur Hess recibió una sentencia de 10 a 20 años. La edad de Curry, de apenas 14 años, generó controversia sobre la dureza de la sentencia. Cadena perpetua a un muchacho de 14 años. Sí. Es bastante. Sorprendentemente, ninguno de los 3 cumplirá la totalidad de sus condenas. Todos fueron eventualmente liberados, Curry en el 39, Hess en el 39 también, y Bilmer en 1953. O sea, al final, a pesar de que fueron cadenas perpetuas, bueno, el sistema de justicia determinó que podían salir antes, y eso ocurrió, se pudieron purgar sus penas de manera más corta de lo que estaba previsto. Imagínate una cadena perpetua. Sí, para el niño, el muchacho de 14 años. Pues ya no volver a salir ya nunca. No era volver a salir. Ya. Igual algún beneficio, buena conducta, no sabemos. Sí, es que es un caso muy antiguo también. Años 20, 30, o sea. Tal vez la necesidad de la guerra también que venían, mejor tal vez los mandaron ahí de la cárcel, pero ahora te vas a embarcar en Normandía. En el barco para Normandía, no sé. Bueno, sí, ya estamos especulando, pero pudo haber sido algo factible, ¿no? Dicho lo anterior, y una vez que hemos narrado el caso, los datos más relevantes, ¿cuál es el legado de todo esto? La historia de Hex Hollow no terminó con el juicio. De hecho, podría decirse que apenas comenzaba. La casa donde ocurrió el asesinato, milagrosamente salvada del fuego, como ya habíamos comentado, permanece de pie hasta el día de hoy. Estaba muy bien hecha. Quien hizo esa casa era un genio de la construcción. Era el que construyó el arca de Noé, ¿no? Porque imagínate que después de que le prendieron fuego con queroseno y de que han pasado muchos años, sigue en pie. Ahí está. Antitermita. Esa es una buena casa. Hay que darle un premio al constructor, al arquitecto o a quien se encargó de... Hay que traernos esas casas a Acapulco para que aguanten huracanes. Huracanes, a prueba de todo. Ya la verdad. Fuego, huracanes. Estaba muy bien construida por lo que se nota, ¿no? Sí. La casa está ubicada en lo que ahora se conoce oficialmente como Spring Valley County Park, pero que los locales siguen llamando hasta esta fecha Hex Hollow. La estructura de madera de 2 pisos se ha convertido en un foco de leyendas e historias sobrenaturales. Según numerosos testimonios, la casa está encantada por el espíritu de Nelson Merrill, el dueño. Visitantes han reportado sentir presencias inexplicables, cambios bruscos de temperatura, sonidos de cadenas arrastrándose y apariciones fantasmales. O sea, ya la casa ha acumulado historias de fantasmas, presencias extrañas, y ahora esta aura de encantamiento es la que identifica a este lugar. Sí, y es lo que dicen generalmente, que a veces donde suceden este tipo de actos, pues las energías negativas se quedan ahí estancadas. Y esas energías se ve mucho, ¿no? En las películas como por ejemplo El Conjuro y este tipo de películas así, que las casas encantadas como que atraen también otros tipos de espíritus como a resguardarse ahí. Así es. Entonces puede ser que pues ya sea una casa no solo con un fantasma, sino con varios. Con varios ahí acumulados, ¿no? Están todos allí. Y curioso que ya sea como un destino, ¿no? Porque refieres que hay gente que la visita. Sí, claro. Actualmente, esta propiedad es mantenida por el bisnieto de Red Miller, quien en 2007 la abrió al público como un museo en el que se exhiben artefactos que pertenecieron a su antepasado. Entre ellos destaca el famoso reloj de Red Miller, que según la leyenda se detuvo
exactamente a las 12:01 de la madrugada. Oye, ¿no tendrá por ahí el libro que andaban buscando? Pues no sé si lo tengan, pero si lo tienen, qué maravilloso, ¿no? Porque ese libro debe tener algo interesante dentro de sus páginas. Pues sí, los hechizos, ¿no? Que usó. Los hechizos. Fíjate que yo leyendo también vi que esa casa actualmente, pues como dices, es un destino turístico, va gente a visitarla. Y tiene como un sistema de seguridad así súper fregón. Contra incendios, como que está así... Muy avanzada. Muy avanzada, para que no le pase nada, como de seguridad de incendios. Pues es que ya, sí, ahora es un museo, prácticamente. Y estoy muy seguro que ha de ser una mina de oro para este familiar del ancestro, ¿no? De la víctima. Entonces, seguramente le invirtió para que la casa se mantenga. Y lo curioso es que el reloj que te comentaba, el que quedó paralizado a las 12:01, coincide con la hora de su muerte, según los registros que están documentados. Registros oficiales de los forenses. Sí, o sea, no inventados, son registros que están ahora sí que legales, pues. Exacto. Órale. Uno de los detalles más interesantes de este museo es una ventana en el suelo que revela las marcas de quemadura que aún permanecen desde aquella fatídica noche de 1928. Hay una ventana ahí que es uno de los lugares más famosos de este museo, de esta emblemáticos casa. De la casa donde se ve el incendio, ¿no? Exacto. Las marcas que dejó el incendio. El caso también tuvo un profundo impacto cultural y social en la región. La publicidad negativa que recibió la práctica del powwowing llevó a que muchos practicantes abandonaran u ocultaran estas actividades. Las autoridades estatales iniciaron una campaña contra los powwowers, que eran esas personas, ¿no?, que hacían estos rituales. Los curanderos también fueron perseguidos. Muchos fueron arrestados y procesados por ejercer medicina sin licencia. O sea, los enfocaron en que eran como médicos sin licencia. Digamos que fue como esto que hacían la Inquisición, tipo sí, así, pero más moderna, exacto. ¿no? Y fíjate que si te pones a reflexionarlo con detalle, dices, tiene sentido. Porque un curandero, un hechicero, pues al final tú vas hipotéticamente para que te cure, ¿no? De alguna dolencia que una dolencia. Incluso a veces cuando la gente abandona el tema de la medicina o de la ciencia, que no pudo encontrar un remedio, cura para su dolencia, suele ir como recurso definitivo, ¿no? Último recurso. Con un curandero hechicero. Pero bueno, allá en Estados Unidos muy listos fueron estos funcionarios que dijeron, a ver, si la gente va con ellos a curarse porque tienen alguna dolencia física, posiblemente, o mental, entonces estas personas, estos powwowers, están ejerciendo medicina sin licencia. Y realmente encuadraría. Claro. Encuadraría, o sea, técnicamente encuadra y legalmente también. Sí. Entonces todos fueron perseguidos y pues creo que en Estados Unidos es un delito. Arrestado. Aquí también un delito ejercer una actividad médica sin licencia. Y de hecho es un delito bastante fuerte porque es prácticamente podrías incluso hacerte pasar por alguien que puede poner en riesgo la vida. Sí, la vida de una persona, ¿no? Con algún... Y es que un brujo te puede, ¿no? Comete esta hierba y tal vez eres alérgico a esa hierba. Te envenenas o es veneno y mueres. O te da un enjurje ahí de quién sabe qué porquerías, ¿no? De manteca de marrano con no sé... miados de gato, no sé. Tripas de gato. Y te lo tomas o te lo comes y te da una disentería que ya no ves más la luz del sol. Imagínate, o sea, es grave. Sí. El caso es que, pues, fue muy brillante esta solución que tuvieron las autoridades. Y acertada, como dices. Exacto. Muy bien encuadrado. Sí. Todo. Y empezaron a perseguir a todos estos curanderos. Y muchos, mejor para evitarse problemas, dejaron de hacer esta práctica. Ya, así se solucionó el tema. Esta campaña tuvo un éxito parcial, también hay que notarlo. Aunque el powwowing no desapareció por completo, o sea, siguió habiendo gente, como es normal y obvio, que lo practicaba a escondidas, de manera ya más clandestina. Sí, como furtivos. Sí, ya no se exhibían tanto, porque antes hasta ponían sus letreros así, como un negocio más, ¿no? Ahí ponía curandero y la gente iba. Sí, su bazarcito. Ajá, y ahora pues ya no lo hacen de esta manera. Ya se volvió clandestino, más totalmente. Clandestino, exacto. Y más secreto. Y es menos común además porque las nuevas generaciones ya no tienen tanta creencia en estas cosas. Ya no se guían o ya no se siguen por estas ideas del powwowing.
sea, los jóvenes, pues ya con las redes sociales y con todo lo que ahora ya pregonan en internet, ya no se siguen bajo estos principios tan arcaicos. Entonces, también ha perdido difusión y ya seguramente no hay mucha gente que vaya a ver a estos individuos a buscar una cura. La fascinación por la historia de Hex Hollow ha trascendido su época, también hay que destacarlo, infiltrándose en diversas expresiones de la cultura popular contemporánea. En 2015, el cineasta Shane Free estrenó un documental titulado Hex Hollow, Witchcraft and Murder in Pennsylvania, donde investigó a fondo el caso. La película incluye entrevistas con familiares de los sobrevivientes involucrados, así como con folcloristas y expertos en la tradición del Powwow. Este documental disponible en plataformas como Amazon Prime. No nos están pagan, pero ahí está la mención. Lo hacemos porque queremos que ustedes tengan el mejor contenido y cuando acabe este episodio... Sí, se empapen más de la historia con un buen documental, ¿no? Así es, entonces está ahí, si la buscan. Fíjate, hay que ver si está todavía en Amazon Prime México, Amazon, porque luego ya lo quitan y lo dejan en otro país, entonces... Oye, fíjate que, digo, como referencia también para todos los insólitos y todas las personas que nos siguen y van llegando al canal, me recuerda también mucho a la película esta de Evil Dead. Ah, sí, por la cabaña. Por la cabaña, el tema de la cabaña en el bosque, el libro propiamente, que en caso de Evil Dead pues era el Necronomicon. Pero así como que eso, ¿no? Como que también, no sé, si a ti te trae como que ese reflejo pues parecido. Sí, la cabaña. Creo que incluso me atrevería yo a decir que... Está muy inspirado, se inspiran en este hecho de una cabaña en medio del campo. La presencia del diablo. Hay una presencia maligna y aparte un libro con un poder, un libro con un ritual de mucho poder, que justamente se decía que este señor tenía un libro y la idea era quitárselo. Quitarle el libro y llevarse un mechón de él para poder quitar el conjuro, ¿no? Removerlo. Sí, entonces, romper la maldición, ¿no? Que supuestamente tenía. Exacto. Entonces, creo que sí hay inspiración al respecto en la historia de Hex Hollow para la creación de la película de Evil Dead. Sí, estoy coincidiendo contigo en ese punto. La extraña tradición mágica de la región, junto con el asesinato, inspiró parcialmente una serie de libros del autor de horror Brian Mee, el mismo nativo de Pensilvania Central también, señor. Sus historias de Silver John hacen referencia regular al libro de Long Lost Friend, el mismo texto usado en los rituales de Powwow. La casa de Raymer se ha convertido en un punto de interés para todos aquellos aficionados a lo paranormal y al turismo de misterio. Durante años, la compañía de bomberos de North Hoppender Winterton ofreció paseos en carreta. Todavía carretas de aquella época, ya ves que los bomberos antiguos no traían esos carros que ahora son geniales. O sea... Andaban en unas carretas, ¿no? Si has visto imágenes, fotos o en películas a veces recrean esto. Pandillas de Nueva York es un ejemplo. Sí, de las carretitas. Que llegan los bomberos y los bomberos bombean el agua así con unas... Como antiguas, ¿no? Como perillas, no sé qué son. Sí, de palanquitas, sí. Y eran carretas. O sea, en cierto modo, digo, qué mal que lo desvivieron a este señor, pero trajo mucha popularidad al pueblito, al pueblo, ¿no? Lo puso en el mapa, porque, pues imagínate, para el gobierno de ese condado o estado, pues es una atracción. Sí. Tal es el caso de que hasta los propios bomberos, ¿no? Te pasean. Sí. Y por lo que se ve, bastante una atracción interesante, o sea, y no solo esto, de que sea interesante, sino con mucho auge. Sí, ha de ser muy visitada seguramente en la época de Halloween, ¿no? Sí. Y esto está algo vinculado, no por la temática, sino por la influencia que ejerce un acontecimiento en un lugar para crear turismo de la noche a la mañana, con el caso de Roswell. Sí. Sabes que en Roswell hablábamos en un episodio, pues un pueblito en medio de la nada, en medio del desierto, pasó de un día para otro a convertirse en el epicentro de la ufología. Sí, del tema. Y ahora es de los aficionados turístico. A los alienígenas, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo es un punto de referencia, una meca para todo creyente. Y se llena de turistas cada año, como no tienes idea, y obviamente la gente... Y hasta hacen festivales. El festival del OVNI y todo esto, sí. Así que un pueblito que sin este acontecimiento no, tal vez ya ni existiría, porque está en el desierto. Y digo, suena cruel, suena muy cruel, pero digo, dentro de lo malo,
pues sucedió esto, ¿no? Se creó una atracción, digo, a base Sí, de... bueno, hay que siempre verle el lado bueno a las cosas y al menos para los descendientes de esas personas y para la comunidad. Para la comunidad es relevante. Ahora es una forma de vida, ¿no? Un ingreso. Sí, seguro por turismo. Han de vender fotos, sí. No sé, tours, recorridos, retratos, no sé, ese tipo de Exacto. cosas. También pasa con el caso de Whitechapel, que hay recorridos por las callejuelas en las que el legendario Jack hizo de las suyas. O el caso reciente de los Stalkers y de propio Chernobyl, con la zona también. Es un lugar... Sí, siempre hay estos lugares donde pasan estos acontecimientos impactantes, insólitos, extraordinarios, generan tal conmoción que se convierten en automático en referencias. Sí, la curiosidad de la gente, el querer conocer la historia, ir al lugar, estar ahí presente, sentir la sensación de estar ahí, las vibras tal vez, pues obviamente que lo crea, ¿no? Crea este interés por ese interés lugar tan extremo. Y el caso de Hex Hollow también ha perpetrado en la cultura académica. Antropólogos, historiadores y sociólogos han estudiado el asesinato de esta persona como una ventana a las creencias folclóricas persistentes en América rural del siglo XX y como un ejemplo de choque entre la modernidad y las tradiciones arcaicas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la historia de la cabaña diabólica de Hex Hollow nos recuerda que el pasado no está tan lejos como a veces pensamos. En pleno siglo XX y ahora pleno siglo XXI, cuando ya hay aviones cruzando el cielo, cuando hay televisión, internet, IAs, las sombras de las creencias centenarias siguen haciendo eco. O sea, es curioso cómo en tiempos yo creo que actuales, eso nunca va a dejar de ser, porque pienso que es algo que se transmite de generación en generación. Seguramente tu abuelita te cuenta una historia y tú esa historia se la vas a contar a tu hijo y así. Y aparte porque lo que yo noto es que es muy apasionante estos temas, o sea, cuando alguien te lo explica, ¿no? Lo inexplicable. Sí, exacto. Cuando alguien te explica cuestiones científicas como el internet, cómo funciona, pues para ti no tiene mayor impacto. Te explican, ¿no? El internet es esto, funciona de esta manera, pero aunque tú tengas el dominio completo de cómo es el mecanismo para que el internet tenga funcionamiento, si alguien te platica, pues echaron un hechizo con un gato y con unas ranas a una persona, la gente se impacta. Sí, porque está en el marco de la fantasía. Sí, de la fantasía, entonces la imaginación comienza a volar. Y hace que tú te apasiones, vuele tu imaginación. Entonces, al final de cuentas, siempre nos va a llamar todo lo que es misterioso, lo que es fantasioso. Es como un imán para las mentes. Y creo que este caso es un ejemplo muy claro de ello. De cómo en pleno siglo XX y XXI, mientras la tecnología avanza de manera trepidante y ya ahora tenemos IAs, coches eléctricos, robots, aún hay gente que sigue yendo con hechiceros, arraigada, ¿no? Con brujos, con brujas, creen en la magia, en cosas que aún no han explicado, que entran en el ámbito de... No, y si te cuentan a ti, aunque seas tal vez muy escéptico de eso, te fascina. O sea, es como que dices, órale, sí, son historias. Porque uno puede ser muy escéptico y no creer. Pero alguien te cuenta una historia de esas y sí te atrapa. O sea, te quedas así de... Sí, te digo, te hace volar la imaginación, hace que quieras saber más, que te pongas a investigar, a leer grimorios o lo que venga a la mente en ese momento, a lo que tengas a la mano. Pero la gente aún sigue sintiendo fascinación por la magia y los misterios, aun cuando hay tecnología palpable que soluciona estos problemas o que incluso ya da una solución muchísimo más perfecta que ir con un hechicero, ¿no? Por ejemplo, o algo así. Sí, y se refleja pues con esta historia, ¿no? Como algo que sucedió en los años 20, pero que sigue teniendo impacto hasta el día de hoy. Es un lugar turístico, hay gente que lo visita, gente que seguramente ha de creer también en eso y van por las energías, por las vibras que les transmite estar ahí. Exacto. Entonces, como lo dices. El folclorismo siempre ha sido algo apasionante. Impactando, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, exacto. Y si le sumas aparte a todo esto, cuántas películas,
historias, series, toman también estos temas para inspirarse, Sí. pues eso también crea en las personas pues este gusto, ¿no? Por lo desconocido. Ahí está, digo, puedes verlo aquí, digo, se alcanza a ver, pero Stephen King es uno de los que más recopila ese tipo de historias, eso es verdad. así, y explica Se inspira mucho él. Y el tipo es un hacedor de bestsellers. Y una de sus novelas y películas que creo yo tienen más que ver con ese tema que estamos ahorita platicando. Déjame adivinarlo. ¿Me permites adivinarlo? Sí. Cementerio de mascotas. Exactamente. Sí, me Cementerio de mascotas. Porque entra el tema del folclorismo, de las creencias. En este caso eran unos apaches, unos indios americanos, nativos americanos. Y todo se contextualiza en esta situación, ¿no? De un ritual. Obviamente Stephen King se inspiró en abundancia en todas estas cuestiones folclóricas americanas y propiamente de los nativos, ¿no? También americanos. Crear su obra. Entonces sí, tiene mucho auge aún. La gente se sigue apasionando por los temas de la magia, por los temas de la brujería, de la hechicería. Y eso es lo relevante, lo que yo destacaría. Además, este caso también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la superstición y su poderoso agarre sobre la mente humana. ¿Qué impulsa a una persona a creer tan firmemente en maldiciones y hechizos que está dispuesta incluso a matar a alguien para librarse de ellos? Es algo que pasa y ha pasado, sigue pasando. Y seguirá pasando, seguramente. Y desde siempre, o sea, desde reyes antiguos han creído en la magia, han buscado la magia para eliminar a un enemigo. Sí, o para quitarse algún problema, o sacrificar. ¿Sabes? Van con alguien que sepa hacer una pócima, se la dan y muere. Hasta el día de hoy hay gente que busca para vengarse, magos con magia para vengar. Dicen que hay magia buena y mala. Así es. Y pues esto también se ve reflejado, ¿no? En esta historia de cómo ese nivel de creencia, pues, en algo, pues llevó a estas personas a cometer pues, un acto tan crimen, terrible, ¿no? Tan fuerte, tan feo. Exacto. Entonces, esa es la cuestión. ¿Acaso será la desesperación, la ignorancia o algo más profundo y primordial en nuestra psicología que nos podría llevar a cometer un acto así? Esa es una pregunta interesante que quiero formular. Dejen su opinión en los comentarios. Ustedes, ¿por qué se decantan? Insólitos. Sí, ¿qué opinan los insólitos? A ver qué les parece, ¿no? A ellos. Sí. Lo que sí es indudable es que casi un siglo después, esta casa de Nelson Raymer sigue en pie, desafiando el tiempo y el olvido, como un monumento a una de las historias más extrañas en los anales del crimen estadounidense. Porque eso sí es algo extraordinario. Una casa que resistió un incendio, que se mantiene después de que le echaron fuego. Yo, la verdad, ahí sí me sorprendo de pie mucho. Y que por lo que relatas de la historia, el fuego se consumió, se extinguió más bien solo, por sí solo. No fue porque alguien llegó y lo apagó inmediatamente. O sea, seguramente se estuvo quemando un buen tiempo esa casa y no se consumió hasta las cenizas como debería de ser. Lo lógico, ¿no? Lo lógico. Bueno, la casa ahí sigue. Por si alguien algún día va para Pensilvania y quiere conocer un nuevo lugar, ¿no? Un lugar raro. O por qué no, si extraño, tenemos insólitos a futuro o ya tal vez de esa zona que nos pues que nos cuenten, platiquen, ¿no? Mándenos fotos. Y nos mandan una foto ahí para soñar al menos. Casa, sí. Y para quienes no han conocido ese lugar y tienen la oportunidad de ir de vacaciones por allá, pues aprovechen este tip para que conozcan un lugar diferente ahí en Pensilvania. Aprovechen. Por sí la ciudad es así, ¿no? Como que tiene esa aura así. Muy ruralista. Sí, en efecto. Y bueno, esta es la historia de la cabaña maldita de Hex Hollow, insólitos. ¿Qué te ha parecido? A mí de entrada me parece muy llamativa la historia. Yo me considero bastante fanático. No porque vaya con un tipo de mago, ¿no? Pero me gustan estas historias desde niño. Siempre me han atrapado. Yo tengo recuerdos de mi mamá contándonos historias de este tipo. Sí. Y a mí me aboca mucho. O sea, como que me pongo ahí así a ver la historia así. Emocionarte, ¿no? Y emocionarte. Digo, qué feo que haya sido con un suceso trágico a una persona, pero todo lo que está alrededor de ese suceso, el aura de la magia, de las creencias en magos, en hechicería, pues siempre es llamativo, ¿no? Sí, entonces, mucho. Pues,
a mí me llama mucho la atención y me quedo con esa idea que tú reflejas muy claramente de cómo algo que sucedió hace tanto tiempo, no, en el siglo XX, en los años 20. Siglo XX. ¿Cómo sigue hoy en día, en pleno siglo XXI, siendo relevante, ¿no? Y siendo un lugar de encuentro para muchas personas. De fascinación. Sí. Por muchos. Obsesión por otros. Sí, y como también inspiración para otros cuantos, como Stephen King. Sí, y gente que toma esas ideas, ese folclore de la región para hacer películas, libros, historias, obras de teatro seguramente. Sí. Y eso es lo impactante, que hasta el día de hoy pareciera que es una ideología arcaica creer en eso, pero que sigue motivando a la gente a creer. Y a ir a estos lugares, a buscar a estos individuos que practican estas artes, estas actividades, para encontrar solución a sus problemas mundanos, ya sea enfermedades, ya sea problemas económicos, problemas académicos, problemas de amor. Entonces la gente sigue yendo con esas personas, a pesar del avance tecnológico que de manera bastante irónica que podríamos decir que se debería de erradicar, ¿no? La magia o la creencia en este tipo de cosas, porque se explica ya con la ciencia muchas cosas, ¿no? Pero no, la gente aún sigue apegada a estas ideas, a esas creencias, y eso es lo relevante y lo curioso y lo que seguirá latente por muchísimos años más. No, y qué más, ¿no? Que este propio canal, que es la Sociedad de lo Insólito, pues propiamente somos apasionados, ¿no? De esto y de este tipo de cosas inexplicables. Historias como esta, pues nos llaman mucho la atención. Y creo que a la comunidad que estamos creando también le llaman la atención. Y siempre va a ser así, o sea, son cosas que, puta, o sea, los ves y dices, ay, qué intrigante, ¿no? Son como temas impercederos, o sea. Sí, conocer la historia, las motivaciones, el porqué, quererle buscar una explicación a lo inexplicable. Sí. Y por eso estamos aquí, como la Sociedad de lo Insólito. Porque lo insólito es atemporal. Claro. Eso es lo insólito. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de la Sociedad de lo Insólito de esta semana. Los esperamos la próxima semana para explorar otro rincón de lo extraño y lo inexplicable. Y bueno, no olviden suscribirse, les reiteramos. Quienes no lo han hecho, suscríbanse, den like, compartan. Dejen sus comentarios, pueden proponer algún tema que les llame la atención, que entre en el umbral de lo insólito, de lo inexplicable. Ahí en la caja de comentarios vamos a estar checando. Sí, reiterarles a todos los suscriptores, a los nuevos suscriptores que van llegando al canal, a la gente que ve los videos también, que se suscriban. Es importante que lo hagan, que comenten, que den like, que también compartan con sus amigos si les gusta el contenido. Sí. Y como lo dice Marlon, el canal es abierto, son parte del canal, cada suscriptor es parte. Y bueno, nos gustaría que también dejen su opinión, su comentario y que también, ¿por qué no? Una idea, ¿no? Sí. Una idea sobre un tema de que exploremos. Así es. Este tema a mí en lo personal me abocó mucho mi infancia y me recordó mucho cuando mi mamá nos contaba historias. Sí. De así pues de brujas y de pueblitos sin así. Duda. Pues encantados, ¿no? Donde sucedían hechos inexplicables. Entonces, pues como que en cierto modo te familiarizas, ¿no? Con eso. Aunque digas, ay, es como que algo ya inculto creer en eso. Lo cierto es que todavía hay mucho que no está fácil de explicar y que muchas costumbres están arraigadas, ¿no? Aún en nosotros. Así es. Tal. Correcto. Entonces los invitamos a todos. Sí, los invitamos. Y bueno, insólitos, nos despedimos. Esto fue la Sociedad de lo Insólito y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós, amigos.